virus. Y bueno, en cuanto a la prevención, fijaos que se recomienda que con todos los enfermos respiratorios deberíamos de seguir las siguientes precauciones. Si tiene fiebre, tos, disnea, empezamos colocándole una mascarilla al paciente, dejándolo sin generar al menos tantos aerosoles. Preguntamos por antecedentes epidemiológicos y el CDC, bueno, pues lo que habla es de empezar ya con medidas de gota y contacto en toda infección respiratoria que tenga un estado SARS-CoV, coronavirus 2 desconocido. Bien, esto es muy interesante y en uno de los casos que ya hemos visto, en la cohorte china, 138 pacientes, pues de ellos 41,3% tenían una adquisición nosocomial, lo cual va a ser una de las grandes fuentes de contagio y ahí es donde vamos a tener que hacerlo muy bien porque lo otro no podemos prevenirlo tanto, pero aquí sí. Las mascarillas en sanos no tienen evidencia, aún en zonas de transmisión endémica, y en aquellos casos confirmados o sospechosos, las recomendaciones son dispares. La OMS habla de medidas estándar de contacto y gotas más gafas o protección facial, que en principio es lo que estamos haciendo. Bien, en cuanto a aislamiento aéreo, pues en aquellas cosas, procedimientos donde se puedan producir aerosoles, bien sean intubaciones, ventilación mecánica no invasiva, traqueotomía, RCP, broncoscopia, y eso implica tener una presión negativa. Bien, mientras que el CDC habla directamente de introducir medidas estándar de contacto y aéreo. Estas son las distintas medidas de aislamiento según UpToDate y si os fijáis, aquí estarían las medidas preventivas aéreas y sobre todo la gran diferencia es la introducción de la presión negativa. Como digo, nosotros lo estamos haciendo sobre todo en aquellos procedimientos en los que haya que introducir o que se puedan producir aerosoles. Bien, en esta web del CDC tendríamos las medidas de prevención recomendadas para la población general. Están muy bien, lo malo es que están en inglés, pero sería muy buen material para darlo a la población general. Fijaos que es muy interesante porque se plantea en base al riesgo de transmisión o de impacto que tiene el COVID a nivel de esa población concreta. Tendríamos ninguno, fase de preparación, leve a moderado y sustancial. Creo que actualmente podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos en la fase de sustancial en España. Y fijaos que lo que recomiendan es que esta población, en este apartado individuo y familia en su domicilio, tienen que hacer es seguir la información, tienen que hacer es hacer medidas de preventiva domiciliarias y limitar su movimiento a lo menos posible y haciendo pues lo que se recomienda en función de las autoridades, tema escuela, tema sitios de trabajo clausurados, etcétera. En cuanto a escuelas, se recomienda hacer lo que vayan diciendo las distintas autoridades, incluso favorecer la teleescolarización. Bueno, puede ser más o menos práctico, habrá que ver cómo se implementa. Tema asilos, hospedajes, tema hospitales de día, perdón, centros de día, se recomienda cerrarlos o minimizar las visitas. En cuanto a los temas del lugar de trabajo, como digo, aquí también se promueve el teletrabajo, medidas en las que puedan ser más flexibles en cuanto a ir antes a domicilio, cancelar los viajes de trabajo que no sean imprescindibles y cancelar conferencias de trabajo, etcétera. Temas de reuniones de comunidad y fe se recomienda cancelarlas, sean del tamaño que sea. En cuanto al tema de los trabajadores sanitarios, fijaos que se habla de restringir las visitas hospitalarias, cosa que ya hemos hablado. Se habla también de cancelar procedimientos electivos y no urgentes, cosa que ya se está haciendo o se está proponiendo. También se habla de incluso permitir o pedir a los sanitarios que lleven mascarilla continuamente. E incluso se habla de que las personas con síntomas leves sigan en su puesto de trabajo. Eso ahora mismo no le veo una gran aplicabilidad, pero probablemente si se pone aquí es porque puede que llegue el momento en el que no exista otra medida. Lo que sí está puesto a nivel de literatura y parece más razonable es permitir que gente que ha tenido un contacto con algún caso confirmado y que esté asintomático pudiera hacer, como ahora veremos, continuar en su trabajo aunque no se haya realizado la PCR, eso sí, con un estrecho seguimiento de su estadio clínico. Fijaos que la última columna pues parece un poco la situación en la que estamos o a la que nos acercamos.
Se habla de una transmisión a gran escala en la comunidad, con los cuidados sanitarios impactados de forma significativa y con múltiples casos a nivel de distintas comunidades, como por ejemplo pueden ser escuelas, como por ejemplo pueden ser sitios de acogida, albergues, etcétera. Fijaos que lo que se habla es de una posibilidad de recortar el seguimiento de contactos y limitarlo a los casos de más alto riesgo, por ejemplo, proveedores sanitarios, animar a los sanitarios a ser más estrictos en cuanto a hacer telemedicina y triajes por teléfono y seguir testando los casos que tengan sintomatología de COVID-19, pero puede que llegue el punto en el que haya que limitarse a los pacientes de más alto riesgo y no administrar y no proporcionar la PCR a todos los casos. Esperemos que no tengamos que llegar a esa situación tan límite.